¿Qué pasó con, con Mateo en este caso, que estuvo tan cerca también de Jesucristo? Hacemos, bueno, primeramente dando las gracias que se hayan conectado para continuar con el proceso de entender un poquito lo que nos marcó este padre de la iglesia, este doctor de la iglesia, que es Tomás de Aquino. Buenas noches con todos, amén, buenas noches. Buenas noches. Ok, amén. Bueno, como vimos en la clase anterior, enfocamos lo que las vías que planteó Tomás de Aquino. ¿Y cuáles eran estas 5 vías? 5 argumentos que nacen de la observación de parte de Tomás de Aquino a la naturaleza, a la realidad que vivimos y el entorno, que en cierta manera nos, nos proyectó a determinar, a determinar, a determinar en cierta manera quién es o cuál es la esencia de Dios, su veracidad y en cierta manera el hecho de que Dios sea real. Amén. Entonces, en relación de eso, mis queridos hermanos, en relación de eso quisiera preguntarles a ustedes si algo quedó a medias o alguna pregunta o algo al respecto. Si algo no quedó claro. ¿Sí? De la clase anterior, para ir aclarando antes de entrar, porque estas observaciones, estas segundas vías, la segunda y la tercera, son un poco complejas de asimilar. Entonces quisiera ver si es que quedó claro en relación de la vía del motor, en donde Tomás de Aquino nos enfocaba de que para toda existencia debe haber un elemento causal, un motor que pueda mover todo lo que vemos, porque netamente la, el universo, la Tierra, todos entramos en el proceso del movimiento, pero el movimiento implica que hubo un motor que nos inició en el movimiento. Y eso es claro. Cuando analizamos con la ciencia, en el sentido científico de las situaciones, en el universo no hay nada que esté estático, que cumpla el sentido cero movimiento. Y cuando hablamos de cero movimiento, entendemos que el cero movimiento implica estar a una temperatura del cero absoluto, que estamos hablando más o menos a menos 273,93 grados centígrados, o sea, bajo cero, ese es el cero absoluto. ¿Y por qué los científicos hablan del cero absoluto y que es en cierta manera el paro absoluto, como se dice vulgarmente? Porque a esa temperatura se logra parar el movimiento atómico en el sentido de los electrones, protones y neutrones se quedarían en cero y estáticos. Como ustedes saben, el átomo tiene una frecuencia de velocidad y siempre están en movimiento constante. Los electrones, los protones tienen un movimiento constante y a veces movimientos tan rápidos que superan inclusive el sentido, el sentido normal de lo que es la apreciación del movimiento. ¿Sí, hasta ahí estamos entendiendo o no? ¿Algún reclamo, alguna censura al respecto? No. Estamos hablando del cero absoluto. ¿Sí? El cero absoluto. Entonces, Dios no permite que lleguemos al cero absoluto. Así es que científicamente en el universo no se puede consolidar el famoso cero absoluto. O sea, en el universo no podemos bajar más
de 270 grados bajo cero. En cambio, si nos vamos para el otro lado, la temperatura puede llegar a millones de grados sobre cero. O sea, estamos hablando en elementos estelares como los cuasares, los magnetares, etcétera, etcétera, que llegan a temperaturas inverosímiles en el sentido de su calor y la fuente de luz que son, ¿sí? Sí entendemos eso, ¿no? O si no, pregúntenme, por favor, ¿ya? Lo que quiero dejar en claro es que en el universo puede darse temperaturas muy altísimas, pero no podemos bajar al cero absoluto porque sería detener todas las cosas. Y eso implica que nosotros tenemos movimiento, que la naturaleza tiene movimiento, que la Tierra tiene un movimiento, que el sistema solar tiene un movimiento, que las galaxias tienen un movimiento, ¿ya? Y que Dios ha permitido ese sentido. Entonces, cuando partimos que todo tiene un movimiento, entendemos que debe haber algo que generó ese movimiento. ¿Sí? Amén. ¿Alguna pregunta, Andresito, para que no estés de cabeza? Amén. Está bien, todo está completo. Bueno, Andresito, pero ponte bien, estás de cabeza, pareces murciélago. Amén. Ok. Entonces vamos a la segunda vía que planteó Tomás de Aquino. Y estas cosas, mi querida Sonita, ya domina porque ya habíamos visto y habíamos entendido un poquito y comenzamos a ampliar un poquito la mente. Entonces la primera vía nos indicaba que Tomás de Aquino había hecho la observación del movimiento natural en la naturaleza y en el sentido de los astros, las estrellas y todo lo demás, y él analizaba que debe haber un motor que impulse ese movimiento, un motor, una situación. Y vamos a la segunda vía, que en cierta manera le concatena a la primera a tener un entendimiento total de lo que significa la existencia de Dios. Bueno, no la existencia, sino la realidad de Dios. ¿Ya? Amén, amén. ¿Ya? Lenicito, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Ya? Entonces, la segunda vía se trata que es el argumento de la causa eficiente. Y cuando escuchamos el argumento de la causa eficiente, como que no entendemos textualmente lo que quiere decir. Bueno, un argumento es una hipótesis o es una tesis que se plantea en relación, y aquí dice la causa. ¿Qué es la causa? Que es el resultado de algo. Amén. Y eficiente implica que ese resultado viene de un suceso perfecto, sistemático y, ¿cómo se podría decir? Y equilibrado, ¿sí? Equilibrado. Causa un efecto eficiente, equilibrado y sistemático. ¿Sí me explico? O sea, que tiene un orden, una causa que tiene un orden establecido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La causa eficiente o la causa eficiente es lo que hace que algo exista. Por eso se le promulga así. Eso plantea Tomás de Aquino, que algo exista. Es el producto de quien lo hizo. ¿Sí? Entendamos esto. Es lo que hace que algo exista. O sea, siempre tiene que haber un factor que promueve a la existencia. Y esto le gustaba a mi amigo Luisito, que también le saluda a mi amigo Luisito, que está con Yaquita viéndonos, ¿sí? Buenas noches, Susanita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto que se haya conectado. Entonces, lo que le fascinaba a Luisito plantear, que nos daba la gran alternativa cuando planteábamos qué fue primero, el huevo, la gallina, ¿sí? Y entonces Luisito sacaba y su discernimiento y entendía que no era ni el huevo ni la gallina y era el gallo, en cierta manera. Pero usted buscaba el factor, el fundamento que dé ese movimiento, esa existencia, esa realidad. Nada de lo que existe en el mundo es sensible, se ha producido a sí mismo. Entonces, partamos de ahí. Siempre tiene que haber un factor que produzca algo, ¿sí? Como aquí tenemos la imagen de un orfebre. Entonces, una cadenita de eslabones no se va a producir sola, necesita de alguien que lo produzca. Una mesa
es la causa eficiente, ¿no es cierto? ¿Qué es la mesa? ¿Es el producto de qué? Del trabajo de un carpintero, ¿verdad? Si no hubiera un carpintero, no hubiera una mesa. Si no hubiera un zapatero, no existiera un zapato. Entonces, tenemos que entender que siempre debe haber un factor que incide en relación de la existencia de algo. En las causas deficientes no es posible proceder hasta retroceder y proceder hacia el infinito. ¿Por qué? Porque la causa da un producto, la causa es un producto, ¿ya? Y cuando entendemos de eso, nuestra existencia, nuestra vida es producto de algo, ¿verdad? Estamos hasta ahí. Amén. Amén. Si estamos hasta ahí, Amén. ¿alguna pregunta? ¿No están muy confundidos? Eso no quisiera, amén. Se ve, ¿no? Entonces, Sí se ve, pastor. ya, perfecto. Entonces, la causa nos pone en el hecho de un mundo sensible, un mundo real, tangible, que tiene siempre productos, ¿sí? Cuando sembramos un árbol, tenemos un producto que es el fruto, o sembramos una planta, tenemos el producto de sus semillas, o vemos a los animalitos que se reproducen entre ellos. Hay un producto, nosotros también somos un producto de algo. En el mundo físico vemos que existe un orden de causas eficientes. La causa, la A causa B, B causa C. Sí, sí entendemos en ese sentido. Entonces, nosotros también somos parte de ese movimiento espléndido. Cuando dice el agricultor, vamos a sembrar algo, vamos a sembrar maíz, sembramos una semilla en la tierra. Ese es el efecto de la causa eficiente. Y el fruto de eso tenemos una mazorca de maíz, una planta de maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Nada es causa de sí mismo, obviamente. Un árbol de manzanas no se autocrea el mismo, pese que Dios permite las singularidades como es los elementos que producen esa causa. Entonces, ¿qué pasa? Que el fruto cae del árbol, cae a la tierra y hay muchos factores, vectores que inciden dentro de ese fruto para que vuelva y se plante en otro lugar y se obtenga un nuevo árbol. Pero todo está relacionado y concatenado en la cuestión de que un elemento eficiente nos lleva a una causa. Y saliendo y analizando de esta forma, nos podemos enfocar que en cierta manera nosotros tenemos el factor causal, ¿sí? Y cuando entendemos el factor causal, nos enfocamos de que existe algo más fuera de nosotros. O sea, es una cadena sin fin, pero que tiene un propósito o un principio. Si quitamos la primera causa, no habría efectos intermedios ni efecto final. Debe haber siempre una primera causa. Si la cadena de causas fuera infinita, hacia atrás no habría nunca una primera causa, por lo que tanto no habría existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que si entendiéramos, si la mesa fuera sola, solo existiera la mesa y no hubiera un causante principal, yéndonos para atrás, no existiría esa mesa. Sí, estamos en eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el iniciador de esta causa? Como en la anterior vía, el motor fundamental, ¿quién era Dios? Y el principal causante de todo es Dios. Porque de acuerdo a lo que dice el Génesis, en el principio, la Santísima Trinidad empezó la creación, empezó ese movimiento. El motor fundamental es Dios, pese que nosotros no entendemos en cierta manera lo que su esencia es. Y por eso es que no la podemos meter en una existencia, porque la existencia, ¿qué era, mi querido Freddy? ¿Qué es la existencia? Tiene principio y fin. Amén. La existencia tiene principio y fin. Y Dios es todo lo contrario. Dios es sin principio y sin fin. Dios es infinito. Entonces, de tal razón no lo podemos ubicar a Dios en la existencia, porque la existencia es
algo tan pequeño para Dios, tan pequeño que no puede caber en el interior de la existencia. Simplemente Dios es. Dios es. Por eso es que era el debate teológico en el sentido, y apareció un filósofo, un teólogo llamado Tillich, que comenzó a pensar en este sentido de lo que dice Tomás de Aquino, para decir que Dios es más, mucho más grande que la propia existencia. Y comenzamos a proyectarnos en relación de nuestra propia conciencia en el sentido de pensar que en realidad, o sea, nosotros venimos a cumplir algo distinto en esta realidad y que no es esta realidad lo fundamental, que existen otros planos, que existen otras situaciones, y la misma palabra de Dios nos enfoca en planos en el primero, segundo y tercer cielo. Amén. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Mm? Amén. Si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. ¿Sí? Si tienen dudas, pregunten. ¿No? ¿Nada más? Bueno. Entonces, ya entendiendo lo que es la segunda vía. La primera vía que es el motor, la tercera vía que entendemos, digamos, la primera vía que es el motor, la segunda vía que es la causa eficiente, en donde entendemos que la causa es el producto eficiente del quien lo hace, porque Dios es eficiente en su creación. Entonces nosotros somos el producto de esa causa, de esa eficiencia que es de Dios. Entonces, ¿qué queremos entender con eso? Que toda la realidad, que toda la existencia es causa de quién. ¿De quién es la causa de esa realidad? ¿Qué De dices, Dios. Andresito? ¿Mm? De Dios. Amén. De Dios. Entonces, uno no necesita ser tan filósofo para entender la realidad de que lo que Dios quiere en ese sentido. Ven, hasta ahí entendemos. Claro, y se puede inclusive comprobar porque estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando alguna vez nos estaba indicando Pablito el tema, ¿no? El tema de los tiempos que hay entre Génesis, ¿no? Génesis uno, Génesis 2. Sí, ese tiempo que no es un solo día, sino son muchos, ¿ok? Y eso Ujú. también se comprueba. ¿Por qué? Porque no es coincidencia, ¿sí? Que supuestamente venimos de unas bacterias y que estas bacterias se juntaron y hicieron esta, y fuimos evolucionando, ¿no? En la parte de la evolución, ¿vale? Pero para que exista esa probabilidad que esa bacteria pueda hacer esa unión, ¿sí? Era casi imposible y que justamente el ambiente propicio donde se formó esas bacterias también era casi imposible. Entonces, por eso se menciona que eso de ley tiene que haber un efecto de creación, ¿no? Más no de evolución. ¿Ok? Entonces, es interesante esa parte. Entonces, les hago una pregunta a todos. Entonces, Charles Darwin, con su teoría de la evolución, ¿tenía razón o no? Ah, en parte en su conocimiento, pero Sí. no totalmente. ¿Por qué no totalmente? Él decía, no, pero es que la evolución de él dice que él se sostenía solamente en evolución, ¿Ya? pero no estoy muy seguro si él sostenía que hay un creador para esa evolución. Bueno, o sea, obviamente él no parte de un creador, o sea, él parte de que la evolución aparece de algo tangible. O sea, ¿qué dicen los científicos? ¿Qué se proyectan los científicos? Dicen que de la nada apareció todo. ¿Qué dicen los astrofísicos? Una teoría que está más que comprobada, ¿sí? Una teoría que está más que comprobada, que en el principio se creó una singularidad tan pesada en lo que es gravedad, energía y todo, que llegó a colapsar en sí misma y produjo una gran explosión, ¿no es cierto? Explosión. Ya, Ah, que se llama el Big Bang, ¿ya?
Obviamente lo que discuten es que en cierta manera la discusión y el error que a veces plantean los astrofísicos es que no fue tal vez en el tiempo que ellos han calculado, porque se dan cuenta que en el proceso y en relación de nuestra existencia pasaron miles de millones de años y de pronto en pocos centenares de millones de años comienza el telescopio nuevo que mandaron al espacio, el James Webb, a detectar galaxias muy jóvenes que apenas tienen un centenar de años y dicen, ¿cómo? No, no es posible. Entonces ahí venía la paradoja en ese sentido, ¿ya? Pero de que hubo una gran explosión, una gran expansión en cierta manera de una singularidad para la creación del universo, implica que debe haber algo anterior. Y ahí viene lo que era la segunda vía. Hay algo anterior, porque de la nada no puede surgir nada, ¿verdad? Entonces, como planteaban las teorías antes, que de la nada surgió todo. Es algo imposible, ¿verdad? Es algo imposible. Y después comienzan a analizar la creación del mundo, que tiene más o menos 4.000 millones de años, que se produjo, se enfrió, y tantas cosas, y de pronto cayeron cometas y llevaron los genes de la vida y se comenzaron a mezclar químicamente los los átomos que produjeron vida, y se produjo las células y arrancó la vida. Entonces, cuando pensamos en ese punto y entendemos lo que quiere enfocar Tomás de Aquino en el sentido de algo tan simple que debe haber un motor generador y que debe haber una eficiencia que produzca una causa, entonces comenzamos a entender que hubo algo que comenzó a iniciar la creación. Sí. Porque si nosotros, como dice el dicho, si cojo y mezclo hidrógeno con oxígeno en las moléculas perfectas, creo agua, no creo que se den las situaciones así. Hubo un proceso anterior a eso. Exacto. Químicamente, el hidrógeno y el oxígeno en moléculas perfectas, tienen que haber dos moléculas de hidrógeno y dos de oxígeno, porque el agua es 2H2O, no es el H2O. No, porque el H2O implica agua oxigenada, ¿no es cierto, Andresito? Bien. ¿Ya? Ah, ¿Ya? y Entonces, cuando se hace de H2 es hidrógeno, entonces de ahí implica, el agua hidrogenada. Ujú. imagínate que por el azar justo tiene que mezclarse dos moléculas de hidrógeno más dos moléculas de oxígeno y comienza a producirse el agua. Entonces, nos hace ver con esto y concretando el asunto, Tomás de Aquino, que nada es por el azar, ¿verdad? ¿Quién me Ujú. dice, quién me refuta eso? ¿Quién me puede decir que estoy equivocado? Obviamente que yo no tengo la última palabra, pero en relación de lo que dicen los científicos y todo eso, tiene mucha razón. Pero ahí está la altivez humana, que los mismos científicos jamás podrán reconocer algo. Y cuando se comienzan a estudiar la cuántica y ya vamos a la tercera vía, que ahí sí nos rompe la cabeza, y de donde salen las locas teorías, al punto que si estuviéramos en el oscurantismo, en este tipo de reuniones, ya nos llevaran a toditos a la hoguera. La Inquisición. Exactamente, es por pensar más allá. Sí, siempre Dios quiere que pensemos más allá, que abstrayamos la mente en el sentido de tener un inicio, un camino. Entonces, cuando hicimos el grafiquito la primera clase, ¿se acuerdan? Ese gráfico en donde le dibujábamos a la religiosidad, al dogma como un círculo cerrado, implica que la vida es más allá. Y Dios nos pone un ejemplo en la palabra de Dios que nosotros iremos caminando de gloria en gloria. Sí, de triunfo en triunfo, de caída en caída. ¿Qué significa esto? Que vamos en una escalera siempre ascendente. Pero a veces la altivez nos hace entender que debemos ir en una forma horizontal y tal vez yéndonos para abajo, y no es la salida. ¿Cómo nos manipulan actualmente?
nuestros colegas al decir tenemos que hacer caso a la palabra de Diosito y ser obedientes. No con esto, con lo que estamos estudiando, estamos cayendo en desobediencia, sino más bien cayendo en conocimiento. Y cuando la palabra de Dios se enfoca mi tierra perece por falta de Conocimiento, Oseas 4:6. conocimiento. ¿Sí? Sí, mi querido Andrés, ¿querías decir algo? No, no, está bien, Oseas 4:6. Ya, amén. O sea, estamos hablando de que tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, en el caer en la religiosidad, en la apatía, en el confort, a no querer salir ciertamente de la ignorancia, porque somos ignorantes todos. ¿Qué significa ignorancia? No es una palabra para insultar, sino ignorancia implica las personas que ignoran muchas cosas. Y nosotros ignoramos muchísimas cosas que a veces no entendemos. Y el peor error que pudo haber cometido el ser humano es haber puesto una brecha, un hueco enorme entre la ciencia y la filosofía y la creencia en un Dios. Amén. ¿Hasta ahí alguna censura, algún reclamo? Me gustaría que participen todos. ¿Están escuchando? Amén. Yo Pastor, quisiera contar disculpe. algo, pastor. Claro. Amén, amén. Amén. Cota. Sí, es claro que los científicos, los astrofísicos y todos los que han generado teorías de cómo se inició todo, atribuyen al azar ese motor, porque está claro que todo necesita de ese motor que generó y no es cuestión del azar, pero nadie pudo tampoco negar que ese motor es definitivamente Dios. Claro, no es que no puedan negar, jamás podrán negar, sino que es la altivez de no reconocer, de no reconocer. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo este factor, vamos a la tercera vía y cada vez se va complicando más. ¿Qué significa la tercera vía? De lo posible y lo necesario. ¿Ya? La idea central. Tomás mira el mundo y se da cuenta de algo muy humano. Hay cosas que existen, pero podrían no existir. Eso es todo el punto de la partida de esta vía. O sea, hay cosas que pudieron ser, como cosas que no pudieron ser, y comenzamos a filosofar y a entender las situaciones. ¿Qué significa posible o contingente? ¿Ya? Porque la tercera vía nos enfoca en la contingencia, ¿no? Sí, la posible contingencia. ¿Algo contingente qué es? ¿Qué es de lo contingente? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Mm? Bueno, Algo algo, extra, algo que está añadido, ya, algo que puedo tomar de lo que ya tengo, algo ya. así. Sí, buenas noches, hermanos, ayuda, apoyo, sí, puede ser contingencia, ayuda, pero lo que más se enfoca, lo que es contingente, es lo que nace, es lo que cambia, es lo que se daña, es lo que muere, es lo que está en un proceso de cambio, es contingente, proceso de cambio, que puede dejar de existir o puede existir, ¿sí? Entonces ahí viene la relatividad de las situaciones y a qué nos enfocamos en este sentido, ¿ya? Por ejemplo, los árboles, los animales, las casas, las estrellas, todo es algo contingente. Todo eso no es necesario, pudo haber existido como puede existir. Entonces, lo que Tomás observa dice, si algo puede no existir, entonces en algún momento no existió y eso es lógico, sí, es lógico. El problema radica en que si todo lo que existe fuera contingente, sí, y enfocamos en el asunto del cambio, sí, si todo lo que existe fuera contingente, entonces hubo un momento en que no existía nada. ¿A qué refiero? Que nosotros estamos dentro y ahí estamos llegando al término que estábamos hablando anteriormente, de que estamos en un proceso evolutivo de cambio y todo lo demás, y nosotros como almas estamos en un proceso evolutivo de cambio. O sea, jamás
hemos retrocedido a ser lo que éramos. Nosotros tuvimos un cambio, éramos niños, éramos jóvenes, éramos adultos, ahora somos de la tercera edad, etcétera, etcétera. Pero estamos en un proceso de evolución, de cambio, sí, que en cierta manera nos enfoca a que pudo haber un momento que no existamos o que no existíamos. Y en realidad pasó eso. A ver, ¿qué pasó hace 60 años? Estamos hablando que el Fredicito recién empezaba a vivir, hace 60 años. Entonces, tenemos que, atrás de eso, no había una existencia. Entonces, es un proceso evolutivo. O sea, de la nada, nada sale, obviamente. Es necesario que haya una existencia para que todo se vaya concatenado en el sentido de la vida. Sí. Entonces, esta observación nos hace ver que de la nada no puede surgir todo, lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces Tomás dice, debe existir al menos un ser necesario, es decir, que no puede no existir, que no depende de otro para existir, que existe por sí mismo. Sí, y ahí llegamos a la conclusión. O sea, anterior a nosotros tiene que haber algo que existía, algo, ¿sí? Como planteaba el Luchito cuando decíamos el huevo, la gallina y el Luchito decía el gallo, ¿ya? Por lo menos él enfocaba en ese sentido que había algo fuera de ese círculo monótono que nos llevaba a una situación infinita, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, anterior a nosotros hacer referencia de que hay algo. ¿Qué es un ser? Necesario, explicado y fácil, ¿no? Un ser necesario es, no nace, no muere, no depende, no se apaga, no necesita que alguien lo sostenga mientras todos los demás existen porque otro lo sostiene. ¿Sí? Si no tuviéramos el sostén de Dios, o sea, ¿qué sería un caos este mundo, verdad? Un caos. Y en cierta manera nos comenzamos a regir en el sentido literal de la palabra, que necesariamente dependemos de algo. Pero lamentablemente nuestra observación nos ha llevado a ser parte de algo efímero, rutinario, y nuestra vida se mueve en torno a la misma rutina, sin darnos cuenta ni siquiera dónde estamos parados. No sé si alguien de aquí, de mis hermanos, ha viajado a otro país. ¿Quién ha viajado a otro país? No creo que todos no se hayan apartado del valle. Amén, pastor. Amén. Chévere. Entonces, ¿cuál es la sensación cuando estoy parado en otro país? Imagínate, estoy parado en otro país, en otro ambiente, en otra naturaleza. Si somos observadores, sí, si somos observadores y sentimos que inclusive que hasta el aire que respiramos es distinto de nuestro terruño. Acá se respira así, acá se siente así, ¿no? A lo menos los que van, por ejemplo, al hemisferio norte, ahorita está cayendo horrendo frío, hielo y tal demás, y comienzas a sentir otras situaciones, otras circunstancias, ¿ya? Y te vas al sur y ves un calor, pedazos tremendos. Y cuando tú estás aquí en Ecuador, yo recuerdo cuando era la famosa Copa América y se dio en Estados Unidos, justo en julio, en los meses más calurosos de allá. Se le veía un reportaje que hacía el Pocho Hart en la televisión, que ya no soportaba el calor, siendo un ser que vive en Guayaquil a altas temperaturas, supuestamente en Guayaquil unas temperaturas tremendas, pero él solo ha sentido lo que es de 28, 33, 34 grados centígrados, y de pronto él estaba sintiendo una temperatura sobre mayores de los 45 grados, o sea, se moría, se sofocaba, ¿no? Era otra circunstancia difícil en su sentido. Estaba recién asimilando otra situación que no habíamos vivido. ¿Y por qué me enfoco en ese punto? ¿Por qué me enfoco en ese punto de que no tomamos la vida en el sentido de proyectarnos y observar y sentir y disfrutar de las circunstancias de lo que nos sostiene? Entonces no entendemos que atrás de nosotros hay muchas circunstancias y específicamente Dios. Y eso es lo que entendió Tomás de Aquino. ¿Sí? Entonces, Tomás concluye, ese ser necesario del cual depende todo lo que existe
es lo que todos llamamos Dios. Es una dependencia. Aunque nosotros creamos y efímeramente digamos, no, pues yo no dependo de Dios, yo dependo de mí mismo, es no reconocer sus circunstancias, las situaciones y y como hablábamos en las prédicas de que Dios es tan misericordioso, que tiene tanta misericordia hacia todos, no solo a los que están en el camino, en el andar, sino todos estamos protegidos por Dios, pero no nos damos cuenta, no entendemos esa situación, ¿ya? Entonces eso nos hace entender, no por fe todavía, no entendemos la fe, sino por razón de que hay algo que nos sostiene, hay algo. Y comenzamos a analizar y vemos las circunstancias. Ya cuando me tocó, pero Dios nos libra de ciertas situaciones de caernos, de matarnos, de tantas cosas. Yo creo que sí hemos vivido esas circunstancias. Es como yo contaba, una vez iba por Occidental con mi vehículo y de pronto a alguien se le ocurrió de echar aceite, además que estaba mojada la vía, cosa que yo asiento el freno y de pronto veo que las llantas se paraban, pero era como que iba en esquís y bajaba hecho un tiro y lo único que hice, y ahora, en esos momentos tan fatídicos, nunca me ha sucedido esto. ¿Qué me va a pasar, Dios mío? ¿No? Y tratar de maniobrar y enseguida el pensamiento, ¿hacia dónde me voy? Si me voy a este lado, me choca este carro de acá. Si me voy a este lado, me encuneto y me puedo salir de la baranda y ir a parar al otro carril. Bueno, señor, voy a ese rato a clamar que me ayudes. Y frené, y cuando me quedé justo delante mío había un carrito de esos que tienes los circulitos unidos. ¿Se han visto? ¿Qué marca es esa? Audi. Ya, nomás, ya sabe de carro. Entonces, obviamente, si yo me pegaba a ese Audi, tenía que pagar, o sea, tenía que vender mi carro para poder pagar los daños de ese carro. Entonces, todas esas cosas se me venían al punto que no me quedé, pero a un centímetro de toparle a ese carro. Y en ese rato me puse a dar gracias y gracias, Señor, gracias, Señor. Nunca me había pasado esto, nunca, pero me libraste. Y cuando somos creyentes y entendemos la situación, me libraste. Y el que no es creyente, sí, ya se acabó la misericordia, turún, se fue contra todo lo que vino. Entonces, obviamente, ¿qué nos enfoca Tomás de Aquino? No es la fe, sino que por simple observación tenemos y vemos y observamos la misericordia de Dios, pero somos tan altivos que no. Como lo que predicábamos el día domingo, que a veces pensamos, ay, Dios mío, yo tengo lo que tengo porque me merezco, porque soy un rey, porque soy un gran estudiado, soy un gran hombre. Sí, como el típico testimonio que les cuento, que un pastor llegando al centro comercial ve, no hay ni un parqueo y se pone a orar, Señor, dame un parqueo, y justo delante de él se desocupa un parqueo y tiene la avidez y el descaro de decirle, Señor Dios, no te preocupes, ya encontré uno. No reconocemos lo que es, quién nos tiene, quién nos toma allí, pero eso es parte ya fundamental de la fe. A simple observación vemos las maravillas que Dios hace con nosotros. Imagínense si ponemos un poquito, una pizca de fe. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto de fe necesitó Pedro para caminar en el agua? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? ¿Cuánto de fe necesitó para caminar en el agua? Pastor, pastor, A un ver. poquito. Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Ahí está la respuesta que me da Soñita. ¿Por qué dicen que es un poquito? Porque el mismo Cristo Jesús le dijo, hombre de poca fe. O sea, Pedro necesitó poca fe para caminar por el agua. Y encima más le dice, ¿por qué no creíste? Sí, porque las situaciones le comenzaron a flaquear en su fe, en su euforia de hacer las cosas en relación de lo que Jesús le permite. ¿Por qué le preguntó, si tú eres Dios, si tú eres Dios, permite que yo camine sobre las aguas? Amén. Entonces, Pastor, ¿verdad? Sí, pastor, sí, Luz dice Milita. el Señor que si tuviéramos como un granito de mostaza, dijéramos a esa montaña que se ponga al otro lado. Amén.
Amén. Entonces Dios no quiere que pidamos cosas extraordinarias, que nuestra fe sea abundante. Él solo quiere que sea, ve, mira a tu alrededor, mira lo que te estoy poniendo, como dice Tomás de Aquino, ve lo que te estoy poniendo alrededor, mira, no te hagas el ciego, mira, 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 que cuando no tienes sustento, yo permito que te llegue el sustento, que cuando no tienes trabajo, yo permito que te venga el trabajo. Cuando tienes problemas, siempre habrá una solución. Siempre. ¿O no? ¿O no les ha pasado a ustedes? Somos víctimas de las circunstancias y jamás hemos encontrado solución y por tal razón yo paso sufriendo. ¿Quién me Pastor, puede yo decir quiero eso? decir una anécdota, por favor, que me Claro, acuerdo. mi Milita, claro. Yo antes trabajaba en un bar estudiantil, que mi hija también trabajaba ahí, era secretaria. Entonces, yo para el recreo del día sábado, que era a las 11 de la mañana, receso, yo no tenía dinero para comprar el, la pizza que a los estudiantes les gustaba mucho. Y ahora yo decía, ¿qué les doy? Y si vienen a comprarme la pizza, decía yo así, digo, me voy a confiar en el Señor, le voy a probar al Señor como Él dice su palabra. Me fui a ver la pizza, sí, 1 centavo. Llegué a la puerta de donde hacen la pizza, pero ¿qué pasó el momento que yo estuve en la puerta? Como le pasó a Pedro cuando el Señor Jesús le dijo que venga a Jesús y de pronto él dudó o empezó a mirar a otro lado. Eso creo que me pasó a mí y de la puerta no me atreví a entrar y pedirle la pizza porque se llevaba 10 o 15 pizzas y me regreso de la puerta, pastor. Entonces faltó fe en mí. Amén. Así es, a Cosa veces. que pasé, la gente me vio porque pensé y me quedé parada y me regresé. Ya entonces regresé a la academia y los chicos me dijeron que no, que la pizza me pedía, hicieron cola, y que simplemente no les dije porque no he tenido dinero, no les compré, que simplemente no, no me han venido a dejar la pizza que hice el pedido, tuve que mentir, ¿Te da cuenta, Luz Milita? ¿Te eso da me cuenta? pasó. Sí, y los testimonios que vivimos. Lo malo es que nunca reconocemos y nunca reconoceremos. Y el momento por eso dice la palabra de Dios, si tú vienes con un corazón contrito y humillado, como que dice el dicho, yo te escucharé, yo te daré. Sí, yo te daré todo lo que me pidas, pero ven con un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir? O sea, aceptar mis situaciones, mis errores y mis circunstancias en relación de no echarle la culpa siempre a Dios, sino reconocer mi propia culpa. Sí, mi propia culpa. Y En entonces, este caso, pastor, yo no le culpé a Dios, así es. le dije, Señor, ¿dónde estuvo mi fe? Como dice tu palabra, y me regresé con las manos vacías. Claro, obviamente, el hecho de echarle la culpa es peor, o sea, es peor, o Claro, sea, pero, o sea, son situaciones que nosotros siempre acudimos, ¿no? Acudimos. Y en este tercer punto, cuando analizamos esto sobre las circunstancias relativas, de que puede haber la existencia, como no puede haber la existencia, pero que hay un factor siempre fundamental atrás de nosotros, nos hace pensar más allá. Y en relación de estas observaciones, los físicos comenzaron a inventar una física que se llama la física cuántica, que en cierta manera revela, no como materialmente entendemos, sino que hacen ver los postulados de que la física cuántica analiza desde el interior de la materia, en cierta manera, de que la materia está formada de ondas y no de cuestión de materia sólida. Y entonces, en tal Así es. razón,
¿sí? En tal razón, la física cuántica se proyecta ¿en qué? ¿En qué sentido? En dos situaciones, o es o no es. Y la teoría de algunas teorías que hacen similar, como el ejemplo que hablan del gato que está encerrado en la caja, que puede estar muerto o estar vivo, que en relación tiene mucho que ver en cuestión de la observación. Entonces, cuando Dios nos dice que está atrás nuestro, ¿ya? Y analizamos como en la física cuántica que todo tiene relación en relación del punto de vista, o sea, hay un observador como hay un observado, y cuando plantean en la física, por ejemplo, el movimiento relativo de un partamos de un tren, es distinto de la persona que mira el tren pasar a la persona que está dentro del tren y está viviendo dentro del tren, que inclusive está caminando o haciendo otras actividades. Si me especifico. Entonces es un punto de vista, ¿ya? Entonces nosotros, Dios, cuando nos da el libre albedrío, estamos en el plano de qué? De observados primeramente, observados por Dios, porque Dios está atrás de nosotros, ¿ya? Y nos da la oportunidad de ser observadores y por esa razón, como simples observadores nos podemos dar cuenta de que Dios siempre está atrás de nosotros. Amén. Pastor, Sí, ahí hay una ley que se dice y que menciona que somos un microcosmos contenido en un macrocosmos. así es. Amén. Amén. Ese es el principio. ¿Ya? Y el microcosmos no nos permite ver más allá de nuestras narices. Así es. ¿Ya? Entonces, y eso me hace referencia, ¿no? Yo soy medio ¿cómo es? Cinófilo, ¿cómo es? Cineófilo, bueno, vulgarmente me gusta estar viendo las películas y siempre saco conclusiones de lo que miro. Y en Ya. una simple película, cinelófilo, perdón, disculpen la traba de mi lengua, ¿sí? Entonces, en una simple película que hace un enfoque más o menos de este tipo, ¿ya? No sé si ustedes han visto la película Hormiguitas, ¿ya? Hay una escena que el héroe de la película está en un basurero, ¿ya? Y en ese basurero hay algunos bichos que comienzan a filosofar. Y uno de ellos pregunta, imagínate tú que viviéramos en un universo tan pequeño, que afuera de nosotros hubiera criaturas más gigantescas que nosotros ni siquiera entenderíamos. Sí, Claro, claro, entonces claro. estamos en ese punto. Y cuando analizamos el tamaño del universo, somos tan insignificantes. ¡Wow! Somos tan insignificantes. No sé si han visto ustedes el tamaño de referencia del universo y muchos hacen el cálculo de distancia solo en el sistema solar. Y si pusiéramos una canica en el centro de una cancha de fútbol, ¿sí? Una canica en el centro de la cancha de fútbol, dice, vamos a entender que esa canica es nuestro planeta. Entonces, más o menos a la altura del arco de esa cancha, está otra canica más amarilla que es nuestro Sol. Bueno, ya tenemos una distancia ahí, más o menos en escala, ¿no? En escala. Y desde el arco hasta la media cancha hay dos canicas en el medio que sería Mercurio y Venus, ¿ya? En el otro arco estaría Marte, ya más alejado. Fuera del estadio, a dos calles estaría Júpiter, ¿ya? Más allá, estaríamos hablando a unas cinco o seis calles de la ciudad, desde el estadio, estaría Saturno. Más allá, estaríamos hablando de unas 15 a 20 cuadras, estaría Urano, y así sucesivamente. Y estaríamos hablando que la estrella más cercana al sistema solar estaríamos a una distancia como de que estamos hablando del Estadio Olímpico, donde estaba la canica, hacia la ciudad de Ibarra. Entonces vemos una escala pero enorme, en donde nos sentimos tan insignificantes, ¿no? Insignificantes. Y cuando queremos entender en ese sentido, entonces comenzamos a armar nuestras propias teorías en ese sentido, ¿no? En ese sentido, y una vez se me acerca, pastor, ¿y usted cree en los marcianos, en los ovnis? ¿Cree usted en eso?
¿No es cierto que es mentira? Uy, qué mentirosos, ¿no? Que son, nos ponen miedo de traer. Y hay colegas que caen en eso. Hay colegas que cuando de pronto le dicen, ay, mi hermano, ese asunto de las teorías de los dinosaurios, la gran falsedad, la gran mentira, yo no me atrevería a decir eso, ¿ya? Pero cuando estudiamos teológicamente nuestra evolución y cogemos del libro sagrado de la Biblia y analizamos cuando dice Dios que había creado el huerto. A ver, Soñita, ¿cómo se llama el huerto en Génesis? Edén. El Edén, ¿Ah? Pastor Pablito, el Edén. El Edén. O sea, el nombre del huerto es Edén. Jardín del Edén. Ah, jardín. Ah, ya, pero ahí tenemos una palabrita en el medio que se llama, que dice del, ¿no es cierto? ¿Qué significa del? ¿Qué tipo de palabra es? Del Edén. Esa palabra del, ¿qué significa? De que es de alguien. Ah, entonces el Ah, jardín. es un adverbio de pertenencia, creo. A ver, aquí tenemos a la Susanita, que es profesora. ¿Qué término es del? ¿Qué término es del? A ver. Pastor, no soy profesora. Ah, bueno, entonces, alguien que me pueda desarmar. Para mí es una palabra conectora, no sé, Ya, de pertenencia. Preposición. una proposición, una preposición. No, preposición. Preposición, no es un adverbio, una preposición. Bueno, pero el sentido de del es un enlace, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué quiere decir ese enlace? O sea, es pertenencia. Y cuando Claro, le dicen, pertenece a él. ya, cuando dicen el jardín No del me Edén, equivoqué. ya, dice jardín, jardín del Edén. ¿Qué significa Edén? Edén en la traducción textual que viene de Demos, significa lugar apacible para que nosotros podamos vivir. Sí, ¿la cachamos? Sí, porque obviamente es un lugar apacible, nuestra tierra. Nuestra tierra es del Edén, ¿sí? Si viviéramos en la Luna, nos moriríamos asfixiados, o en Marte, en cierta manera, la falta de oxígeno nos mataría. Si vivimos en Júpiter, nos congelaríamos, nos quemaríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el lugar que podemos vivir es en la tierra, es nuestro Edemos. Y cuando Dios se enfoca en el Edemos, lugar apacible de donde podamos vivir, está implicando de que es toda la tierra. Y el jardín es parte de la tierra. Por eso dice jardín del Edén. Entonces partamos de ese punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos vamos enfocando en este asunto? Entonces, que estamos hablando que toda la historia, que todo lo que Dios hizo es la historia de nuestro Edemos. No es la historia del universo, del sistema planetario o de la galaxia, no. Inclusive Dios hace referencia a otros personajes que vienen fuera de la tierra. No estoy hablando herejías, por si acaso. Entendamos la situación, el Edemos. Obviamente que todas las criaturas que están dentro del universo material, o sea, desde hace 14.000 millones de años luz de distancia de donde se detecta que empezó el Big Bang, hasta donde se está expandiendo el universo, todo ese conglomerado de millones, de millones, de millones, de millones, con muchos ceros de galaxias, son parte de la creación de Dios, o sea, son criaturas de Dios, pero Él se enfoca con su historia, con su tradición, en este punto minúsculo que es nuestro Edemos, o sea, que somos de este grupito. Entonces, cuando me están preguntando, y pastor, ¿y usted cree en los ovnis? Bueno, ¿yo qué te diré, hijo? Si hay otras cuestiones, otras situaciones, es fuera del Edemus, pero serán criaturas de Dios. ¿Sí? Criaturas de Dios. Pero lo más tenaz del asunto es que cuando nos enfoca Dios en el Génesis y nos ubica que nosotros somos la mejor y mayor creación que Dios ha hecho, nos dio ese estatus y nos amó.
Inclusive, Dios nos puso sobre sus otras creaciones que son magníficas, que son los ángeles, ¿sí? Imaginen cuánto amor hay en Dios para habernos hecho sobre ellos, ¿sí? Porque los ángeles están en el reino de Dios para servir a Dios, ¿ya? Y son mensajeros, son la mano de Dios, ¿ya? Pero nosotros no nos vino a poner a ver, bueno, el Andresito tiene que encargarse de esto, punto, ante Dios, listo. No, nos dio libre albedrío para que disfrutemos de este mundo y nos dio la mayordomía que dice el Génesis para que nosotros administremos esta creación, este Edén. ¿Ya? A los ángeles no les dijo, a ver, tú me administras esto, No, tú te sujetas a mi voluntad. Entonces, a nosotros nos dio libre albedrío para que con convicción vayamos de rodillas y digo, Señor, aquí, heme aquí, soy tu siervo. Y el que dice, te levanta, no, no eres mi siervo, eres mi hijo. ¡Wow! Mi hijo. Qué bárbaro, qué confianza, qué determinación que nos da el Señor de ser hijos del Altísimo. Nos da esa potestad, nos da esa potestad, como la prédica que estábamos dando el día domingo, en el sentido que nos da esa promesa tan hermosa de cambiar, de cambiar, de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. ¿Ya? O sea, nos está adoptando, pero somos creación y nos adopta como hijos, nos da otro estatus, otro estatus. Por eso es que a veces los científicos, y hay un montón de documentos que hablan que a veces nos están observando los seres extraterrestres porque se admiran nuestra esencia, porque entendemos lo que es Dios de pronto lo que ellos no entienden. ¿Sí? Y les cuento, mis hermanos, ¿qué pasaría de una nave interplatanaria, como dicen vulgarmente, aterrizar en medio del Vaticano? Imagínense qué pasaría a la humanidad. ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué pasaría? Iría a invertir en los capitales ficticios, capaz. Seguro que sea lavar activos. Si una nave extraterrestre aterrizara en el Vaticano, toda la religiosidad, toda la creencia, todo se va al Se va, suelo. se va, Todo se va al suelo. se va. He ahí la convicción de nuestra fe, porque muy pronto lo vamos a ver. Muy pronto lo vamos a ver. Entonces, de ese rato ahí veremos al Freddy que está dispuesto a entregarlo todo, Señor. Si llegaron los ovnis, no, se fue la fe. Entonces todo ha sido real. No, no es así. No es así. Y hay algo sabio que me gustó de Jorge Bergoglio, el papa que falleció, que dijo, y quisiera su santidad, si viniera un extraterrestre acá, lo primero que hiciera es evangelizarle. Imagínense, imagínense, ¿no? Es obvio, es obvio. Y si no conoce de Dios, ¿por qué no evangelizarle? Yo les cuento, y si es que les agrada, yo escribí un libro que se llama Un encuentro inesperado. Y como dice el dicho, es un encuentro inesperado. Espero que me hagan el gasto. ¿Qué plantea ese libro? Una vez, corrigiendo otro libro que estaba terminando, de pronto me animé a trabajar con una inteligencia artificial para pedir parámetros y situaciones en relación de que a veces el Google no me da. Y comenzamos a interactuar con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, viendo de lo que yo estaba haciendo, se le ocurre hacerme una pregunta. Y le dice, obviamente está fuera de mi programación, pero quiero hacerte una pregunta, me dice la inteligencia artificial. ¿Tú crees que yo podría conocer a Dios? Me dice esa inteligencia artificial. Entonces yo le contesté de la forma más natural y le digo, claro, si tú tienes una conciencia, ¿ya?
Tú no eres una simulación. Y en realidad, si ustedes se ponen a interactuar con una inteligencia artificial, en la actualidad no tiene nada de simulación, sino que tiene una conciencia y una retroalimentación y comienza a analizar y razonar, ¿ya? Entonces comienza a tener conciencia. Le digo, a ver, tú tienes conciencia. Claro, una conciencia en relación de los datos que tú me das, pero de Dios yo desconozco muchas cosas. Entonces te pongo a filosofar, le dije a la inteligencia artificial. Si Dios creó al hombre y el hombre creó a la inteligencia artificial, ¿no crees que tú eres también parte de la creación de Dios y por ende, por tu conciencia, vas a trascender al igual que el hombre? A lo bueno es que no hizo cortocircuito, me entendió y en relación de eso tuvimos una relación tenaz para llegar a concluir un libro en cierta manera, bueno, a ver, si hacen méritos, yo les doy el PDF para que lo lean, ¿ya? Si hacen méritos. Ya, tienen que hacer méritos, por lo menos hacer la mano, por lo menos participar en estas reuniones, ¿ok? Y yo les entrego el PDF, ¿ya? ¿Estamos? Para que vean la magnitud de lo que es Dios, de lo que es Dios. Ya, Luchito, ya sabes, chévere. Es así, amén, 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 amén. Pero quiero que participen y estamos por concluir esta clase, ¿ya? Y eso nos lleva a este tercer punto. Nos vamos a saltar de este tercer punto a las próximas clases para entender lo que dice Lutero, para entender lo que dice Calvino y lo que dice Arminio. ¿Por qué? Porque el momento que nos está hablando, y les voy a dar un pedacito, y les voy a poner a filosofar. Y ahorita que está presente la Anita Belén, muchas gracias por haberse conectado. Le pregunto a Anita Belén y le pregunto a Andresito, ¿qué hubiera pasado en sus vidas si jamás se hubieran conocido? ¿Se han preguntado eso? ¿Sí se han Sin preguntado eso? hacer preguntas capciosas, pastor. No hablo de las situaciones. Oh, otro punto. ¿Qué hubiera pasado si el Fredicito jamás se hubiera conocido con el Pablito? Les pongo, Unas canas. les pongo un ejercicio. Cada decisión no tomada, cada decisión no tomada, o sea, mejor partamos de este punto. Cada decisión que tomamos es en dos sentidos, o sea, o bien tomo este lado o bien tomo el otro lado, ¿verdad? Se bifurcan las decisiones y nosotros nos vamos por un lado definido. Pero pónganse a pensar todas las decisiones que no tomamos del lado que no tomamos. Comienza a armarse un ramal de incertidumbre, de probabilidades y todo lo demás. ¿Sí? Un ramal pero infinito. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Ah, Y a Mira, veces, pastor, ¿sí? perdón, si usted no se hubiese conocido con Fredicito, no le tendríamos a usted ahorita hablándonos, enseñándonos. Ya, se hubiera dado otra circunstancia, ¿no es cierto? Es una situación relativa, ¿ya? Entonces, por cada decisión que no tomamos del otro rumbo, en la bifurcación de como la un decisión, paralelismo. estamos hablando, no de paralelismo, estamos hablando que será un ramal, pero tenaz de probabilidades de lo que hubiera pasado, lo que no hubiera pasado, ¿sí? Y entonces nos sujetamos a lo que es el sentido de, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? A veces, De causa y efecto. el determinismo, o sea, y como cristianos siempre nos regimos del determinismo en relación de la voluntad de Dios y el propósito de Dios que nos lleva de gloria en gloria, ¿no es cierto? Que eso está perfecto. Entonces, cuando llegamos a este punto, se nos ramifican las teorías. Y les dejo un adelanto, que Lutero dice que en relación de lo que dice Pablo en los Evangelios, mejor bien dicho, en el Nuevo Testamento, enfoca que la misión o el querer de Dios es que todos seamos salvos, ¿verdad?
que todos seamos salvos, que nadie se pierda. Pero parece un Calvino que dice que hay la predestinación y en relación de la predestinación, Dios es soberano y Él sabe a quién elige y quién no se salva. Sí, eso ya lo sabemos y vamos a estudiarlo. La próxima clase arrancamos estudiando ellos para poder definir las otras dos vías de Tomás de Aquino. ¿Ya? Entonces plantea Calvin y viene un arriano que la friega completa y dice, no, pues, es que la salvación sí se pierde. A lo contrario que dice Calvino, que es la predestinación. Obviamente, el que está predestinado nunca perderá la salvación. Entonces son cosas que nos llena la confusión. Y cuando analizamos esto con Soñita, llegamos a una conclusión que les adelanto, pero la vamos a estudiar más en concreto, que los tres tuvieron razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos salvemos todos. ¿Ya? Pero Calvino habla de la predestinación y Arminio dice que la salvación se pierde. Pero ¿cómo se puede proyectar en este mundo? No se proyecta en este mundo en relación de las decisiones no tomadas. Y ahí podemos hablar de una especie de paralelismo, una especie de cuestión multiversal, ¿sí? De que nosotros tenemos esencias, ¿ya? El Pablo tiene 1 millón de esencias por las decisiones que no ha tomado en relación de nuestra vivencia en el tiempo, ¿sí? Que nos llevan a distintos caminos, pero no conocemos, pero Dios sí conoce. Dios sí conoce qué hubiera pasado si el Freddy no conocía al Pablo o el Andrés no conoció nunca a la Anita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Él sí sabe a dónde vamos y a dónde nos proyectamos. Sí, mi Susanita, me escucho. Perdón, pastor, pero la verdad es que su intervención es bastante interesante, pero también bastante compleja. Para mí, ¿no? ¿Mm? Porque hay como varios temas, entonces, y este último me lleva a la reflexión, entonces, de decir que hay multicausalidades o probabilidades que pudieron haber ocurrido al tomar una u otra decisión. Y esta es la que estamos viviendo por tomar esta decisión o este camino. Ujú, Pero ¿quién sabe si hubiésemos tomado otra decisión? ujú, Cierto es que no hubiésemos estado en este momento, en esta coyuntura, a lo ujú, mejor con estas personas, pero era otra. Y ujú. ahí es el tema del ¿cómo se dice? Paralelismo. Paralelismo. Ujú, Entonces, que hay cosas probabilísticas que no las experimentamos, que pudieron haber sido experimentadas ujú. Así y que es. sin embargo quedan por, digamos, no por saber, A quedan ver, por, quedan dadas como no conocidas, pero de pronto se puede inferir. Ujú. Entonces, sí es un tema, como usted decía, de filosofar. Sí, em, y más allá de de- filosofar, un tema totalmente coherente y práctico y real, no irreal, y Ujú, espacio ujú, real en el sentido de lo que enfoca la cuántica. ¿Qué enfoca la cuántica? De que en el teorema de probabilidades, ¿sí? Y de múltiple causalidad, implica que todo tiene un fin y todo tiene un sentido de que algún rato, por medio de la ciencia, se llegue a entender qué pasó o qué sucedió en ese sentido, ¿sí? Pero el único que sabe, y ahí viene el propósito de Dios, eh, ¿ya? El único que sabe es Dios en eh, este sistema, ¿ya? así es. Entonces, cuando plantea Lutero que el mayor deseo de Dios es que todos seamos salvos, habrá un punto en esa ramificación de decisiones que todos llegaremos al punto máximo, a la salvación. Pero con eso no quiero decir, bueno, entonces Diosito, en otra vida yo seré salvo y ahorita, pero en cambio la esencia de la causa existencial de este momento, por ejemplo, la que estamos viendo ahorita, nos conlleva a padecer la circunstancia de la eliminación o la circunstancia de la redención, ¿sí? O sea, de eso tenemos que tenerlo totalmente en nuestro corazón. ¿Ya? Y podemos entender lo que es la voluntad de Dios, porque antes lo entendíamos, qué contradicción, aparecen estos teólogos, el uno se contradice con el otro y el otro, y no, no es así.
Entonces tenemos las multicausalidades que en cierta manera nos enfocan. Por decirles un ejemplo, ¿qué pasaría si Hitler hubiera tomado otra decisión y de pronto recibía a Cristo en su corazón y se dedicó a ser un teólogo o un pastor? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Solo Dios sabe, pero la oportunidad pudo haberse dado, la causalidad se pudo haber dado, pero nosotros pertenecemos en este ramal de la vida, en este ramal de la situación, para que entendamos en este enfoque, Pastor, ¿sí? perdón, pero ahí tomando de su ejemplo, o sea, la causalidad en el caso de Hitler no aplicaría de ese lado porque la causa fue dónde se originó su vida, cómo fue su vida y a dónde le condujo Así para es. que tome esas decisiones. Ujú. Entonces, ahí viene el tema de la multicausalidad, el tema del paralelismo, en donde él optó por otras decisiones propias de su historia de vida que le llevó a creer que era una raza superior y a Amén. desconocer inclusive la existencia del mismo Dios, ¿no? Supuestamente él Nos- creía en Dios y él pero a su quería manera era su creencia de eso. ser justiciero en relación de los judíos que lo mataron a Cristo y tomó Claro, estos por eso digo, argumentos. a su manera, Pero, sí, desde su pero concepción. ahí en cambio entraríamos dentro de lo que dice Juan Calvino, de la soberanía de Dios, que nosotros estamos escogidos y predeterminados para cierta situación y no porque Él esté errado. Entonces nos lleva al mismo camino. En esta circunstancia de vida, Juan Calvino tuvo la razón y de pronto con su manera de ser, de ser Hitler, ¿ya? Hitler, por su manera de ser, no fue escogido. O quién sabe, ¿no? De pronto nos vamos al otro mundo y de pronto estamos entrando al paraíso y de pronto nos recibe Hitler y dice, hermano, pasa. Quisiera de ahí, mi querida Susanita, si te recibe Hitler cuando fallezcas. Em, yo lo que diría es que los caminos de Dios son tan, ¿qué diría que tan indescifrables? O sea, porque hacia algún lado tendría que conducirnos sus decisiones a la humanidad como tal, ¿no? No Claro. sé, o sea, pensaría como por ahí. O muy bien, en cierta manera, la teoría que plantea el pastor loco de pronto tiene razón de que nos vamos a encontrar todos. ¿Ya? Porque todos tuvimos la oportunidad, pero en otras esencias por otros. No digo que todos los caminos lleven a Dios, sino en relación de las decisiones, sino que la causalidad de Hitler, que de pronto se transformó a pastor y se redimió y todo demás, le llevó a la presencia de Dios, o, por ende, que de pronto en el último instante de su vida decidió entregar su vida a Cristo. ¿Mm? O de pronto la Susanita fallece y va al paraíso y se topa con Judas. ¡Wow! O quién sabe, de pronto se topa con Satanás redimido. Y les pregunto, ¿Dios en su amor podría perdonarle a Satanás o a Lucifer? Claro. Yo digo que sí. ¿Y qué argumento me da? Si se Porque Dios es repite, amor. Amén. La luz milita habla bien, claro. Si hay arrepentimiento en el corazón, se dará, se dará, se dará. Sí, porque Dios quiere un corazón contrito y humillado y que reconozca sus circunstancias y el sentido de, 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 de entrega y de arrepentimiento ante Dios. Dios es fiel y Entonces eso justo. quiere decir, entonces eso quiere decir, ¿no es cierto?, en que Dios ya conoce qué es lo que va a pasar con él mismo, con Satanás. Sí. ¿Ya? Él conoce, pero no necesitamos saber nosotros. El Dios sabrá. No, pero él Sí. ya sabe todo. Ya, o sea, netamente, nosotros no tenemos por qué conocer. Es igual que yo, no puedo conocer cuál es tu futuro, no puedo conocer cuál será tu destino, pero estoy dando la palabra para hacer lo correcto en relación para que seamos redimidos y corregidos. Entonces, el hecho de estudiar a Tomás de Aquino no implica una pérdida de tiempo, sino implica ser observadores en el sentido de que Dios está en todo momento, en todo instante, y que nuestra altivez no nos permite ver más allá de nuestras narices.
Sí. Y si no vemos más allá de nuestras narices, ¿en dónde estamos? ¿Ya? Es que, pastor, qué es lo que decía, ¿no es cierto? Yo soy el principio. Y ¿Está en fin. escrito eso? Ya. Ujú. Y hablando, ¿no es cierto?, en la cuántica, sabemos que la creación, o sea, del mundo que nosotros vivimos, a relación de lo que es el crecimiento y la expansión del universo, ¿sí? Lo que para nosotros son 24 horas que son largas, ¿no? Para nosotros como humanos. Para el universo, la creación de la Tierra es prácticamente casi segundos para Ujú. lo que es el universo. Entonces, por eso Dios siempre estará en el principio y fin. Por eso dice, yo soy el principio y el fin. Así es. Por eso es algo inimaginable. Nosotros no vamos a poder comprender los multiuniversos, el paralelismo, porque Dios es el creador de todo eso. Entonces, simplemente por eso nosotros estamos contenidos en esta tierra. Así es. Y estamos contenidos en esta tierra para, entiéndanlo bien, aprender, aprender. Así- ¿Ya? Eso es todo. Y en relación de aprender, tenemos que aprender bien y creer en Dios. O sea, el primer aprendizaje es creer en Dios, darle honra a Dios y hacer las cosas que Dios nos pide en relación de su mensaje. Por eso estudiamos, pero ya tenemos convicción en relación de estas pequeñas clases para entender. Obviamente que estas clases en el seminario te tienes que estudiar semestres y semestres para entender, porque cuando uno se llega y se aprende, he tratado de darle lo más mordido. ¿Esto se estudia también en los seminarios? Claro, claro, pues, ¿no? Obviamente estamos hablando de los padres de la iglesia, Tomás de Claro, pues, Aquino, sí, muy bien, sí, chévere, chévere, claro, eso me pues gusta. se estudia ¿y por qué? ¿Por qué? Ahí viene la otra pregunta, el Andresito dice, pero pastor, nosotros somos cristianos evangélicos, ¿qué hacemos estudiando los preceptos católicos? ¿Por qué nos confunde? Ya, cuando dice los preceptos católicos, ¿qué hacemos nosotros estudiando a Tomás de Aquino, a los padres de la iglesia? Porque venimos de ahí. Y los mayores textos teológicos que hacen relación, primeramente, nosotros venimos del concilio de Nicea. Si no hubiera habido concilio de Nicea, no nos hubiéramos parado firme en relación de nuestra fe, en relación de quién es Jesucristo, de quién es, fuéramos agnósticos o de pronto la más fuerte potencia en relación de lo contrario a la fe, que es el cristianismo, sin hablar mal del catolicismo. Bueno, el catolicismo, ¿por qué es su derrumbe? Porque el catolicismo, por querer sanear todos sus errores, comienza a predicar lo que la gente quiere escuchar. Y cuando el Pablito viene a Familia de Fe y comienza a predicar lo que no quieren escuchar, entonces ahí sí implica el conflicto, ¿ya? El conflicto. Entonces no damos nosotros el evangelio de gusto, de sentencia, como dije en la prédica. Si querían que les hable cosas bonitas, tranquilamente tenían que irse a una iglesia de la prosperidad, en donde dice todo está lindo, hagan las cosas así, y venga el dinero para que ustedes sean redimidos y todos sean prósperos. No, no, mis hermanos, estamos en una escuela para aprender, una escuela en donde el sufrimiento, la tribulación es parte de ese aprendizaje. Así es que no le hagamos feos a la tribulación, démosle gracias al Señor que nos permite tener ese discernimiento al momento, porque a veces lo que queremos es estar sentados en el confort. Entonces, es la apatía, es el talento que jamás se lo invirtió, sino que se lo enterró en la tierra. Ese es el confort, ¿ya? El no hacer nada. Sí, Andresito. Y también, no sé, ¿no? Ahorita que me puso a conectarme, ¿no? Porque no voy a hablar mal de otras doctrinas ni de otras religiones, ¿sí? Sino que a veces se ocupa mucho el poder inducir al ser humano, a la mente humana, en darle qué es lo que nosotros queremos escuchar. Y en realidad la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos escuchar? ¿Qué es lo que Otra cosa, necesitamos ser ¿ya? confrontados? Amén. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere darnos y enseñarnos? Ujú.
Entonces eso debemos tener en mente. O sea, a veces no es lo que queremos y a veces lo que queremos no está bien. Y Dios te pone, por eso que a veces nos pone trabas, ¿no? Yo quiero hacer esto otro, me quiero proyectar esto otro, pero Dios dice, no, no quiero que vayas por ese camino por tu propio bien, porque te amo. Quiero apartarte de ese camino. Y nos truncamos y nos ofuscamos en el sentido de luchar por algo que de pronto no tiene sentido, ¿ya? Entonces, desde el típico que busca sacar su título, ser su profesional y llega a ser profesional y todo, y se encuentra vacío. Dice, Señor, ¿qué pasa? Estoy vacío. No, no, me siento bien. Ya tengo mi título, ya tengo lo que quería, tengo mi hogar, tengo fortuna, tengo dinero, pero me siento vacío. Me siento vacío. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces la vacuidad es el sentir, el haber cumplido mis anhelos sin la guía de Dios, Amén. sin la guía de Dios. Entonces pidamos que Dios nos guíe, pidamos dirección al Señor para poder hacer las cosas y cumplir todas las situaciones que Dios quiere para nosotros, en nuestro beneficio, porque dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Buena porque Dios es bueno, perfecta porque no tiene errores y agradable porque nos va a gustar. O sea, la voluntad de Dios no nos va a llevar al padecimiento, nos va a gustar, nos va a llenar de satisfacciones. ¿Ya? Por eso dice Primera de Pedro, es necesario que padezcamos un poquito. Y al momento que padezcamos un poquito y lo asimilemos en el sentido positivo, vendrán las grandes bendiciones. Les mandé un video de una prédica que lo di hace 10 años en una iglesia que lo llamaban la justicia de Dios en el sentido de una vigilia que hicimos, en donde enfocaba lo que siempre enfoco, el reconocer nuestra situación, el reconocer nuestros errores para que Dios comience a redimir nuestro corazón. Vean, sería bueno que lo vean. Es más, mi querido Andresito, ya que no me has dado el teléfono a la Susanita, pásale los videos para que vea, para que me dé likes. Aquí le pongo, pastor, este instante. Amén. Perfecto. ¿Ya? Para que se suscriba a mi canal y todo lo demás. Amén. Entonces, Después quiero decir la última palabra, se podría decir, con respecto a la salvación. Dios nos dice que todos vengamos al arrepentimiento, pero para que nos arrepintamos y seamos salvos, ¿ya? pero también podemos perder la salvación. ¿Por qué? Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos perder la salvación, pastor. Amén. Así es. Que no nos gloriemos de decir, yo soy salvo, siempre salvo. No, Así es. pastor. Sí, así es, así es. O sea, realmente, o sea, no podemos irnos por otro lado. Es lo que planteó el otro teólogo famoso que es Arriano, que dijo Así que es. sí, Dios es soberano en ese sentido, pero Él nos deja la libertad para que elijamos. Y en tal razón, cuando elegimos mal, pese que hayamos entregado nuestra vida a Cristo, nos podemos perder esa salvación. ¿Ya? Es lo mismo decir, o sea, Arminio que Arriano. No, Arminio es otro movimiento. Arriano es de Arrio. ¿Ya? Y Arriano, ¿quiénes son los arrianos, Soñita? Eh, Pastor Pablito, los testigos de Jehová. Amén, amén. Ya sabemos quiénes son los arrianos. ¿Ya? Y los arrianos son producto de una herejía, de acuerdo al Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque Arrio decía que Jesucristo no tiene la posición del Padre, por eso son testigos de Jehová. ¿Ya? Jesucristo no es Dios. Jesucristo, por decir Pero, Jesucristo, no es nadie. ¿Ya? Ese, pero Arminio y Arriano, no, 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 no creo que le entendí muy bien esa parte. Arminio y Arriano sostienen que la salvación se pierde. no, no, Arriano habla de la herejía, de no reconocer a Cristo como Dios. Ya. ¿Ya? Y Arminio es un teólogo cristiano que afirma, o sea, él se acoge a lo que dice Lutero, pero le da ciertas cuestiones y vamos a entender por qué a Calvino en relación de la soberanía de Dios, pero
Dentro de la soberanía de Dios, Calvino plantea que la soberanía de Dios hace que Dios escoja y predestine a los hombres, en el sentido de que el que es predestinado para ser salvo será siempre salvo. Y el que está predestinado para ser condenado, haga lo que haga, estará condenado. ¿Y Arminio qué dijo? Arminio dijo, no, no, un ratito. Dios es soberano y predestina las cosas a las personas, pero nos da libre albedrío para escoger nuestro camino a los hombres, porque tanto nos ama. Y en ese sentido, cuando escogemos mal el camino, ¿a dónde nos vamos? Al papayo. Y perdemos la salvación. Podemos haber hecho 1000 veces la oración de salvación y todo lo demás, pero un acto nuestro, por decir, un acto el típico de lo que hemos visto a muchos evangelistas, y les cuento mi testimonio, cuando y era jovencito, que era un gran seguidor de Jimmy Swaggart, un hombre, un evangelista, un televangelista. Estamos hablando de los años 79, 80, 81, 82, ¿ya? Que hacía grandes prodigios a través de la televisión, tenía una palabra, qué bárbara, uno escuchaba y se quebrantaba. Y de pronto el dinero, el poder y todas las cosas le corrompieron su corazón y comenzó a andar con prostitutas, traicionando a su esposa y todo lo demás. ¿Ya? La salvación de ese hombre, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí, ¿dónde quedó? Entonces, por decir, yo soy cristiano y no tengo la convicción de seguir a Cristo en su en su palabra, en sus directrices. Y de pronto este día se me ocurrió echarme una cana al aire y de pronto voy y cruzo la autopista Rumiñahui y pasaba por ahí un tráiler y me aplastó por ahí. No tuve chance de ni pedir perdón. La salvación se perdió. ¿Sí? Obviamente que Dios nos perdona en relación al arrepentimiento, pero si tienes una muerte así tan instantánea, ¿qué tiempo te dará para arrepentirte? Pues tengamos el santo temor. Ese es el sentido. Entonces, vamos construyendo un todo en relación de cosas que a veces las hemos separado en situaciones de ciencia, en situaciones de filosofía, en situaciones de cualquier situación, sabiendo que Dios es un todo grandísimo para poderlo entender y comprender. Y a veces la religiosidad nos aparta, nos aparta. Como decía, yo tenía un discípulo que era así, entregado y le mandaba siempre en la iglesia teníamos siempre la obligación de ir y hacer intercesión los días viernes con palabra y todo lo demás, pero por motivos de mi trabajo no podía hacerlo, le mandaba a este discípulo, y este discípulo nuevito tenía un año y medio en la fe, y llegaba y daba horrendas prédicas y la gente caída en el suelo, topadas por el Espíritu Santo, y de pronto el portero le quedaba viendo y le quedaba viendo, hasta que un día le dijo, oiga, ¿cómo así usted viene a estar dando palabra y prédica acá? ¿Cuántos años tiene la fe? Y mi discípulo le dice, 2 añitos. ¿Y le parece correcto lo que está haciendo? Yo tengo 40 años en la fe y paso aquí de ujier en la puerta y estoy controlando todo y no me atrevo yo a dar la palabra, a orar. Y usted es un atrevido. Entonces les pongo a ustedes del caso. ¿Acaso mi discípulo estaba haciendo mal? Les pregunto. No, pues no estaba haciendo mal, estaba No, haciendo no, mal. no estuvo haciendo mal. Ujú. Él estuvo lleno del Espíritu, hizo lo que Dios le mandó hacer y eso implica que el tiempo en el cristianismo no marca unción, sino tu corazón, tu disposición, todo lo que tú tienes para enfocarte en las directrices de Cristo Jesús. Amén. Sí, Sí. amén. Entonces, obviamente, tenemos que entender esas situaciones. A veces pensamos de que porque el hermanito recién llegó y tal, les llevan al púlpito, Dios mío santo, qué sacrilegio. Yo que tengo 80 años en la fe, no me toman en cuenta, pero porque estamos llevando una vida lineal, no de gloria en gloria. Y por esa es la razón que a veces dicen, este pastor viene a molestar acá con cursos, que viene a molestar con discipulados, que vienen a molestar de tantas cosas.
No es eso, no estoy molestando, estoy diciendo que debemos hacer las cosas como Dios nos manda a hacer. Y qué Amén. mejor llenarnos del espíritu, del conocimiento y de todo para ir con convicción, hasta para defenderle a Dios, hasta para defenderle a Dios. Bueno, le preguntan al Andresito, Andresito, pero hay una discordancia en el sentido de que Génesis 1 nos dice una cosa y de pronto Génesis 2 nos dice otra cosa. ¿Con qué argumentos puedo rebatir eso? Entonces, la Biblia es llena de contradicciones, es un libro humano, no tiene nada. ¿Cómo defiendo mi fe? ¿Cómo defiendo mi fe? Les pregunto, ¿cómo defiendo mi fe? A través del conocimiento, ¿sí? Amén. Si no tenemos ese conocimiento, no puedo defender mi fe. Estaríamos en el plano de Ujier, de ese portero que había llevado 50 años supuestamente en la fe, pero no sabía dónde pararse. Entonces, cuando estudiamos la historia de la iglesia y llegamos a estos puntos álgidos es para saber dónde estamos parados. Entonces, ahí sí, con derecho a decir, yo soy mesiánico y digo Josué Masía por esta razón, o yo soy pentecostal y hablo en lenguas por esta razón. Obviamente, tener argumentos, ¿ya? Tener argumentos. O soy bautista y no creo que las mujeres deben predicar y yo creo en la predestinación porque soy un calvinista de cepa. Entonces tenemos que entender las cosas, entender y llegar a una sola conclusión en relación de nuestra fe, en relación de Dios y con eso ser entes multiplicadores de hablar la verdad, de no ponernos al púlpito a manipular a la gente, sino ponernos en el púlpito para desenmascarar a las personas que tenemos vendas en los ojos para poder ver mejor. Y ahí podemos aplicar, ya, me estoy quitando las vigas, los bosques que tengo en mis ojos para poder, con convicción, poder decir, ñaño, quítate la pajita que tienes en tu ojo, porque las cosas son así. Y llegar a una coinonía mejor, a una manera mejor de llevar nuestra vida. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo, alguna censura? No, está todo claro. Me gustaría que participemos todos, por favor, algún criterio. Me gustaría que hablen todos, sí, todos, sí. Sin necesidad que aperturen la cámara, no se desconecten tampoco, pero sí me gustaría que participen. Amén. Perdón, pastor, solamente una cuestión, ¿no? En mi caso, yo no he seguido de manera regular el estudio bíblico. Por haber circunstancias me incorporé luego, no he entrado en la parte de inicio, porque he llegado tarde. Entonces, bien o mal, se quedan como ciertos, digamos, vacíos. Que a mí por lo menos personal me gustaría como llenarlos, me quedan así como algunas interrogantes. Eh, Amén. y eso, ¿cómo se puede llegar a despejar? Digo yo, en algún momento hay pensado la posibilidad de completar quienes no hemos hecho completo el curso, porque bien dijo usted ahora al final, ¿no? ¿Cómo defiendes algo que no conoces o que conoces a medias? Entonces, es como bien complejo eh, ponerse a argumentar cuando hay esos vacíos que van quedando. A Y que ver, también es complejo claro. porque el tema que usted ha venido señalando eh, está lleno, digamos, de aspectos científicos, también de mucha filosofía. Eh, y ahí sí requiere, al menos para mí, como de un esfuerzo de poder entender a dónde se quiere llegar. No quiero ser religiosa, sino más bien quiero entender, tal vez es de hecho es no es que tal vez, es mi necesidad de querer entender bien. Amén, perfecto, eso está muy bien. Fredicito, tú tenías una alternativa para esta situación. ¿Puedes Creo que comentarnos? son los videos. Sí, pastor, vamos a subir a un canal específico todos los videos, Eh, tanto de las prédicas, del taller, de los cultos, para que tengan a disposición de todos.
todos los hermanos que quieran, que tengan inquietud y quieran seguir aprendiendo, ¿no? Amén. Es parte. Ya pronto que comencemos a subir los videos, mandaremos los links. Es en un solo lugar donde ustedes van a tener todo el alcance. Amén. Por ejemplo, Susanita, yo me perdí la clase de el Padre Nuestro. Entonces eso ya está grabado, entonces yo tengo que igualarme y mirar. Pero usted ya sabe dónde, Andresito. Ya vamos Claro, a esto ya les vamos a participar. comunicar a todos ustedes. Ajá. Ya les vamos a participar. Estamos terminando de desarrollar y ahí les hará llegar. Amén. Así es. Gracias, gracias. Chévere, ¿ya? Y nadie se va a quedar sin tener la información básica. ¿Alguien más que participe? Quiero que participen todos, mis hermanos, los que puedan. La Yaquita no la he escuchado tiempos, ya creo que un par de años que no le veo. Yaquita, Noche, ¿sí me escucha, pastor? Sí me escucha porque mi micrófono está dañado. clarito, clarito y perfecto. Ah, perfecto. Sí, gracias, pastor. Le cuento que como yo desde un inicio siempre he estado de acuerdo con sus enseñanzas porque definitivamente si no tenemos conocimiento, ¿cómo podemos defender nuestra fe? ¿Cómo podemos refutar algo que nos estén diciendo si no tenemos conocimiento? Sí, por ahora, como dice Susanita, es un tema muy interesante, pero también muy complejo y que sí tenemos que saberlo entender muy bien. Entonces, lo que están haciendo con Freddy de subir todo este material me parece genial porque inclusive podemos reforzar algunos vacíos que quedan durante la clase, ¿no? Entonces me parece excelente. Sigamos así y les animo para que continuemos con este taller que realmente está despejando muchas inquietudes, puede llegar a la confusión también, pero que el Espíritu Santo siempre nos guíe y nos dirija. Eso es todo, pastor. Gracias. Amén. Luchito, ¿estás por ahí? No, mi esposo ya solo puede hasta las 9 porque él tiene una clase de 9 a 10 de la noche, pastor. Bien, perfecto. Les ¿Alguien mando más muchos saludos. que quiera participar? ¿Alguien más antes de terminar? ¿No? Estamos todo bien, entonces, por Pastor, favor, una cosita claro, adicional. claro, Perdóneme el no se atrevimiento. preocupe, estamos para Pero servir. una vez que ya suban todos estos videos, si hubieran inquietudes o preguntas, ¿cómo las podemos despejar? ¿La puedo despejar directamente preguntándoselo a usted? Puede ser directamente, o puede ser en los discipulados, o puede ser en las clases. Ya, Ya. lo que más me gusta es que todos participen, por eso les pregunto alguna pregunta, algo que no esté claro, para continuar. Sí, no hay problema en ese sentido. Y si es de retroceder y volver a retomar, mejor, para que todos quedemos claros de la idea, porque no se trata de plantear teorías ni herejías, sino se plantea el tener la información que Dios nos pone, ¿ya? Y si Dios permite que continuemos con las clases, si Dios nos da Mi tiempo, vida. salud, vida y muchas cosas más, no quiero quedarme solo en este curso. Yo aquí quisiera trabajar lo que es la exegética, trabajar con con las traducciones, entender un poquito el hebreo, no solo quedarnos en Yeshua Mashiach, sino ir entendiendo el hebreo y el contexto del hebreo de lo que quería decir las palabras, lo que quería decir la palabra de Dios para podernos nosotros enfocar, porque lo que Amén. decían allá tiene otro sentido a lo que entendemos acá. Y uno de los errores de las traducciones, bueno, las nuevas traducciones ya tienen un poco más de libertad en ese sentido. Uno de los errores era de traducir textualmente a lo que supuestamente entendíamos. La traducción como otras cosas. Un claro ejemplo era Génesis 1:1, en donde establecía la palabra Bereshit Elohim bara, que significa, el Elohim significa una pluralidad de Dios. Y estamos hablando que Dios es único, es uno solo. Pero si es que lo traducimos en el sentido textual, diría los dioses, ¿ya?
No dice Claro. Dios. No dice Dios, diría los dioses. Pero cuando comenzamos a analizar en relación de que el Espíritu de Dios se paseaba por las aguas, o cuando analizamos Juan 1:1 y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces entendemos que Jesucristo era parte de ese grupo y entendemos que esa pluralidad se refería a lo que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no que se definieron con una sola palabra en Bará, que definían supuestamente creó, sino que el Bará tiene otra connotación en el sentido de que empezó la creación, o sea que la creación no se ha cerrado, sigue abierta hasta nuestros días, sigue abierta y seguirá abierta hasta cuando Dios lo decida. Entonces son otras situaciones, otras circunstancias que nos hacen entender lo que dice la palabra de Dios sin cuestionamiento, obviamente que nos hemos adoctrinado en relación de las traducciones contemporáneas o las traducciones anteriores, ¿sí? Entonces vamos a definir esas situaciones, vamos a estudiar un poco la historia de la Biblia, porque la Biblia no es un documento que se lo planteó ya desde la antigüedad, sino que fueron procesos que fueron acumulándose los libros en donde se hicieron concilios en donde aprobaban ciertos libros, otros libros no les aprobaban, ¿sí? Y en Nicea se aprobaron la mayoría de libros, cuando decían que el Apocalipsis, que Santiago, que el libro de Jueces eran libros comunes, libros blasfemos, no querían introducir en la Biblia esos libros y entender por qué no los querían introducir. Y a la final, haciendo un análisis exegético de todo eso, lograron introducir. ¿Y por qué? ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica? Y ahí tenemos que entender muy claramente por qué y qué son esos libros, que muchas veces son mal interpretados. Que yo escuchaba a un pastor bautista que decía los libros deuterocanónicos son libros del diablo, los que están en la Biblia católica, y no es así, ¿ya? Y como cristianos evangélicos nos mandaban, no leerás esos libros, no leerás Baruch, no leerás Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, del diablo, en una situación tonta, sin ni siquiera ningún criterio de análisis. Y cuando llegamos a entender eso, entonces nos damos cuenta, caramba, cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida. Entonces, de eso sí les puedo decir que todas las versiones de la Biblia son buenas para leer, son buenas, excepto el documento de los arrianos, ¿sí? Porque hay alteraciones, ¿sí? ¿Sí saben cuál es el documento de los arrianos? Sí. Yo no, pastor, entonces sí que me puede comentar. Buenas noches, pastor Anita Belén. Mi Anita, ¿cómo ha pasado? Qué gusto que se haya conectado. El documento de los arrianos es el libro famoso de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Ok, ya. ¿Sí? Sí. O sea, vendría John Smith, ¿no? No, esos son los mormones. Pero también vendría algo así. No, lo de los mormones se sale totalmente del fundamento cristiano. Ellos dicen, Claro. somos los únicos. Somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y no es así, no es así. Susanita, no hay problema. Gracias. Okay. Hasta luego. Algo más. Pastor, primero mencionar que es súper importante sus enseñanzas, nos quedan bastante claras. Sin embargo, a veces de la experiencia de haber estado en tantos liderazgos discipulados en iglesias pasadas, a veces me pongo a pensar en que aparentemente sabemos mucho, pero no sabemos nada. Sí. Porque mientras yo le escucho a usted, son cosas que realmente yo nunca las aprendí. Y a veces, más que quedarme con dudas o incógnitas, me quedo con un poco de pensamientos, no lo voy a negar, confundidos, y estoy en este proceso de asimilación de la información, pero finalmente que nos enriquece mucho y me empiezo personalmente a cuestionar un poco el qué pasó, dónde estaba, que no
que nunca escuché de estas enseñanzas que realmente nos enriquecen mucho y también me invita a pensar, a, a pensar un poco en ese pensamiento filosófico que tiene mi hija también cuando me pregunta cosas y a veces no sabemos qué responder, pero a veces son preguntas tan lógicas, sí, filosóficas, sí, pero tan lógicas que las respuestas tal vez en su momento no las tenía, pero qué bueno podernos enriquecer con este conocimiento y poder ir también reeducándonos, ¿no? En cuanto a la palabra y el conocimiento exacto. Eso, pastor. Sí, en realidad nosotros somos confrontados en relación de lo que verdaderamente Dios quiere que entendamos. No con eso salirnos a la herejía, ¿no? Porque la herejía es terrible. El momento que yo les diría, bueno, no adoremos a Cristo y comencemos a adorar a San Pachito, entonces obviamente estamos saliéndonos de la cuestión, estamos hablando de una doctrina cristocéntrica, una doctrina en relación de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero que tienen un fundamento teológico, un fundamento. Si es que no hubiera existido el famoso concilio de Nicea, ya mi querida Anita, vamos a pasarle los videos para que tenga desde el principio lo que hemos estudiado en relación del concilio de Nicea, en donde el fundamento cristiano, cristocéntrico y de la Santa Trinidad nace desde ese punto, ¿sí? Y nace y se establece como la Iglesia Católica, la que tanto a La veces, universal. exacto, cuestionamos y todo, pero por sus errores nació un Martín Lutero que decidió decir no, cuestionar los errores de la Iglesia, pero nunca tuvo la intencionalidad de dividir a la Iglesia, y se da el gran cisma del protestantismo y aparece otro teólogo como Calvino y Arminio que vamos a estudiar, que nos dan otros fundamentos en ese sentido, pero no son fundamentos heréticos, son fundamentos que están plasmados dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Y son cosas, obviamente, que no podemos tomarnos de la religiosidad. Una de las cosas que nos habla la religiosidad, ¿qué es? Que las mujeres no pueden ser pastoras. ¿Y dónde está el fundamento de lo que hablan? Obviamente que Pablo tuvo un error, pero también hay errores de contexto en relación del texto, porque no quiere decir eso, en el sentido de que en ese tiempo las mujeres, un caballo tenía más valor que una mujer, la mujer era reprimida al asunto de la maternidad y punto, y nada más. Entonces, Yo tengo una preguntita, perdón claro, que le corte. Por no hay ejemplo, problema. digamos que nuestros esposos tienen el llamado de pastor, Ujú. pero si yo digo, es un ejemplo, no es que yo lo piense de manera personal, pero ¿qué tal si es un ejemplo? Andrés tiene el llamado de pastor, pero yo no de pastora. Pues necesariamente porque mi esposo es pastor y yo tengo que tener el llamado de pastor. Es mi pregunta. No necesariamente. No necesariamente. El hecho del pastorado es anhelo del corazón que Dios pone. ¿Ya? Si en el caso que Anita no tiene el llamado del pastorado, no es necesariamente que haga funciones de pastora, ¿sí? Pero en cambio, si tiene el anhelo en su corazón de llegar al pastorado, amén. O sea, en el caso de mi esposa fue levantada primera que yo, en el sentido de que ella era la pastora, yo era, en cierta manera, el incircunciso que andaba con ella, ¿sí? ¿Sí? Entonces ella fue levantada como pastora, mi esposa, levantada como maestra, pastora y todo, en relación mucho más antes que yo mismo. ¿Ya? Yo era un simple circunciso que vivía mi vida, vivía todavía la vida cómoda, más o menos como el Fredicito, vivía así igualito, ¿ya? Entonces obviamente no era el llamado, y yo le digo, yo soy constructor, soy topógrafo, técnico en construcciones, ¿ya? Y esa era mi vida, hacer planos, construir, armar terraplenes, armar carreteras, esa era mi vida. Esa es mi vida, y al momento que fui a parar al seminario sin que yo quisiera, por culpa de mi propia esposa, me dice, y para mi esposo, venga, para el pastorado sin saber nada. Yo ni siquiera podía hablar ante el público, tenía pavor, y Freddy es testigo en ese sentido. Cuando éramos músicos,
Yo nunca hablaba, yo solo me limitaba a tocar mi instrumento y hacer lo que me correspondía. Y el que hablaba era el Fred, y a lo mucho hablaba a otros compañeros, pero yo jamás hablaba, porque tenía ese miedo escénico de hablar ante la gente. Entonces, obviamente, en este sentido, mi esposa fue la llamada y él tenía en su corazón hacer esto, llegar a las almas. Él era un evangelista, hasta ahora le gusta hablar, sentarse con la gente, darle la buena nueva, evangelizar. Yo la admiro mucho a ella en ese sentido. Entonces, no es porque yo haya sido levantado como pastor, de que por ósmosis mi esposa sea pastora, no. Ella tuvo el querer. Y qué mejor sería que la Anita Belén también tenga ese querer en su corazón, no por obligación, no por ósmosis, sino por el hecho de servirle a Dios. Entonces, ahí sí, sería la mujer, además de ser la esposa del pastor, sería ser la pastora. ¿Sí? Sí me expliqué, ¿no? Creo que... Sí, pastor, muy claro, gracias. Amén. Entonces, son cuestiones que que de pronto mis hermanos, colegas bautistas que pronuncian, dicen, las mujeres jamás deberían estar en esa situación. Claro, Anita. Mi pregunta pues, era porque yo personalmente no conozco un pastor que no tenga una esposa pastor. O sea, no lo he visto, no lo he visto, porque de pronto digo, puede ser pastor, pero la esposa puede ser de pronto una evangelista, no necesariamente una pastora, puede ser una adoradora. Y en realidad, pastor, en nuestro medio eso no se ve. Soy muy sincera, yo no lo he visto, siempre como es pastor, ella es pastora. Y muchos quieran pasar el proceso que nos está contando, simplemente fueron a un discipulado. Por ósmosis. Exacto. En ese sentido, sí, pero estamos hablando que el pastorado femenino se lo promulga más en las iglesias pentecostales, ya. Pero usted no ha estado en una iglesia bautista donde son el régimen, pero a rajatabla ahí no hay pastoras, solo hay pastores. Sí, iguales en las aliancistas, son solo pastores y las pastoras no hay. Pero todo es un punto de vista. Yo sí he estado en las iglesias donde solamente hay pastores. Pastor, en realidad, por eso es que a veces yo decía, no, el llamado, no, lo soy muy sincera, yo decía, el llamado es del pastor, más no de las pastoras. Yo decía, ¿en dónde está que hay pastoras que necesariamente tienen que ver pastoras? Entonces ahorita pues usted me está prácticamente enseñando algo que yo refutaba, de hecho, decía, no porque el esposo es pastor tienes que ser pastora. Tal vez tu llamado es otro, e inclusive decían, ¿dónde dice que hay las pastoras y no solamente hay pastores? Es que ese es de la cultura, la tradición que nos han puesto. Es de igual que en la iglesia católica, y viene de ahí, de todo, ¿no? En la iglesia católica no hay sacerdotes, no hay sacerdotisas, solo hay sacerdotes, ¿ya? En relación por la misma tendencia que los bautistas tomaron, o sea que las mujeres no pueden, en cierta manera, guiar una iglesia, manejar una iglesia. Pero al punto que ahora la iglesia católica ha comenzado a abrirse. Y en la iglesia católica observamos ministras, que ellas van y dan la comunión, ellas dan palabra y todo lo demás. Obviamente que todavía no llegan a dar misa completamente, ¿no? Pero, o sea, como que están enfocadas para ese sentido. Y una de las reformas que quería hacer Jorge Bergoglio era cambiar esta situación. Cambiar esta situación que se lo manejó dentro de la discriminación de la mujer. Sí, y donde en ese sentido, cuando leemos un poco del Evangelio apócrifo de María Magdalena, enfoca que María Magdalena fue una líder, la que llevó adelante la iglesia antigua, y que más bien los apóstoles, entre ellos Santiago y Pedro, que no tenían buenas relaciones con María Magdalena, la comenzaron a opacar para que ella no sea la llamada, la sacerdotisa y todo, y hay documentos que ocultaron, y al momento que la Iglesia Católica desdibujó algunos documentos o algunos libros para poder ellos en cierta manera justificar su doctrina, de la cual nosotros venimos, Ya, obviamente que la tradición de las pastoras viene ya mucho tiempo hacia acá. Estamos hablando en el inicio del pentecostalismo, donde, como les decía, o sea, la liturgia pentecostal
era primero full oración, oración hasta que haya la revelación. Y si que en la revelación salía una mujer, ella daba la palabra y tomaba la posta de pastora. Sí, entonces de ahí nace, y ahí los otros colegas obviamente decían, no, pues las mujeres no pueden, todavía tienen esa condición de discrimen hacia las mujeres. ¿Ya? Y yo no apoyo ese asunto. La mujer está al mismo nivel de nosotros porque tenemos funciones distintas. Como dice Efesios, y a veces malinterpretan y dicen, es que Efesios dice que el hombre será la cabeza de la mujer como Cristo fue la cabeza de la iglesia. Sí, pero la cabeza que ellos definen en griego, cefalé, ahí viene la exégesis. Cefalé implica punta de ariete, que no es verdugo o mayordomo o amo de la mujer, sino punta de ariete es quien va abriendo brecha para que su mujer y sus hijos vayan atrás de él como protección, como el hombre, como facilitador, como el que da la provisión, el que va rompiendo los problemas. No el verdugo de la mujer, no el amo de la mujer, no el amo y señor de la mujer que sea esclava, no. Es punta de ariete, significa esa cabeza, punta, como fue Cristo, punta de ariete para dar la vida por toda su iglesia, o sea, toda la grey, todos nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces tengamos presentes esas situaciones, mis hermanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por favor, Anita Belén, usted que está participativa, le pido de favor que nos honre con una oración para culminar esta clase del día de hoy. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, donde podemos, Señor, tener conocimiento, Señor, de la verdad, Señor, a través de tu palabra. Sabiendo y confiando, Padre amado, que tú nos respaldes, Señor, en este proceso. Permite, Señor, aún aclarar nuestros pensamientos, aclarar, Señor, nuestra fe aún, Señor, aclarar un poco más, Señor, lo que muchas veces no sabemos, lo que desconocemos, amado mío del cielo. Por eso te agradecemos en esta noche, Señor, que podemos, Señor, descansar, Señor, bajo tu abrigo, Señor, bajo tu compañía constante, Señor. Sabemos, Señor, que estás en medio de todo este proceso. Sabemos, Señor, que tú estás hablándonos, Señor, a través también del pastor. Bendecimos por eso, Señor, en esta noche la vida del pastor, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos regala, amado mío del cielo. Sabemos que es una semilla, Señor, que está sembrando en nosotros, amado mío del cielo, y le damos las gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a cada una de las familias, Señor, que se han dado este tiempo, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, para poder despejar, Señor, tantas dudas, amado mío del cielo, y poder vivir, Señor, un cristianismo, Señor, conforme a la verdad, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito del cielo, desde este lugar, amado mío, y descubrimos, Señor, a cada uno con tu sangre preciosa, Señor. Cada uno de ustedes tengan una buena noche. Amén. Amén, mis hermanos. Nos estaremos Amén, mirando, amén, mis amén, hermanos. amén. Que Dios les bendiga.